Ya, ahora sí. Ya, listo. Vamos a empezar la semana 11. Tenemos varias enfermedades. Vamos a tratar de avanzar, ¿sí? Hoy vamos a ver enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí vamos a priorizar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿sí? Pero cuando diga enfermedad inflamatoria intestinal me estoy refiriendo a ambos procesos patológicos. Esta enfermedad es una enfermedad de tipo autoinmunitaria, entonces comprendemos que tiene bastantes factores que lo van a propiciar, ¿sí? Especialmente los factores que están ahí, todos se interrelacionan: genético, sistema inmune, factores ambientales, dieta, tabaco y la microbiota intestinal. Entonces, en un paciente predispuesto genéticamente que va a tener una respuesta inmunitaria reactiva, un paciente que también tenga antecedentes de tabaquismo, ¿sí? Y la misma microbiota intestinal que tenemos, él y todos los seres humanos van a predisponer a esta persona a realizar esta enfermedad. Las mutaciones en este gen que está en el cromosoma 16 es un gen de respuesta inmune innata, ¿ya? Ahí vemos un cuadro de la New England sobre los factores genéticos asociados con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entre ellos, el más importante y que deben de reconocer es el NOD, que es la oligomerización unida al nucleótido de dominancia 2, ¿sí? El NOD2, muy mencionado y preguntado en los exámenes. Y segundo, la autofagia, el gen de autofagia relacionado, ¿sí? Ellos todos ubicados en este cromosoma 16. Muy bien, ¿cómo es esto? Miren, acá tenemos el epitelio intestinal, ¿sí? La enfermedad de Crohn abarca todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? En cuanto a la colitis ulcerativa, solo está abocada a la región del colon. En estos pacientes ya dijimos que hay una predisposición genética, una mutación del gen NOD2, ¿sí? Y después de esto va a haber una activación autoinmunitaria. No se sabe o no se entiende qué es lo que desencadena esta respuesta activada en la persona de manera crónica, prolongada en el tiempo. Nada lo va a revertir una vez que inicia, ¿sí? Pero no se ha encontrado tampoco que tal bacteria es la causante, por decir, Escherichia coli, parte de la microbiota, o cualquier gram negativo o cualquier bacteria que esté en la región gastrointestinal sea la desencadenante, ¿sí? Lo que sí se ve es qué es ya lo que sucede una vez activada esta vía que aún se desconoce, ¿sí? Muy bien, vean en esta imagen tenemos pues el epitelio intestinal, ¿sí? Vemos que la célula presentadora de antígenos es la que inicia a través de los Toll-like receptors este reconocimiento de manera patógena y va a empezar a producir las interleuquinas, y la principal célula que va a participar en este evento fisiopatológico son los linfocitos Th1, por favor, ¿sí? Ellos van a empezar a reclutar macrófagos y van a empezar todos ellos a provocar lesión, daño de toda esta zona del epitelio intestinal, ¿sí? Estos pacientes con enfermedad de Crohn van a tener la infiltración tanto de tipo de neutrófilos, linfocitos, monocitos, y van a tener complicaciones asociadas. Es tan drástica y severa esta inflamación crónica que produce úlceras a nivel, por ejemplo, puede ser a la nivel anal, va a haber perforaciones intestinales con peritonitis, abdomen agudo quirúrgico, va a haber abscesos, fiebre, el paciente puede, y estos cuadros pueden ser repetitivos en el tiempo, ¿ya? También van a presentar fístulas, miren, de una asa intestinal hacia otra asa intestinal. Acá podemos comprender que nos están esquematizando probablemente una asa de intestino delgado, Y1, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y un amplio engrosamiento de la pared. Eso es una característica de la enfermedad de Crohn, aparte de los granulomas que se van a formar por la alta reacción inflamatoria, ¿sí?
Vean aquí en esta imagen un poco más representativa esta microbiota que se presume podría ser la desencadenante y que va a ser procesada por las células presentadoras de antígenas, y es el linfocito TH1 quien va a desencadenar esta llamada de las células macrófagos, ¿sí? Los macrófagos son las segundas células importantes en esta patología, y el factor de necrosis tumoral es una de las citoquinas importantes dentro de esta fisiopatología, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos las células T, ¿sí? Hay agregaciones familiares, ya dijimos que hay componente genético en estas enfermedades, disfunción del NOD2, ¿sí? Muy bien, el NOD2, vean esta imagen, acá esta es una imagen de la New England Journal of Medicine. Vean cómo acá tenemos la microbiota en el lumen intestinal, ¿sí? Y vean aquí a la célula dendrítica o presentadora de antígenos, cómo ella está distribuida en toda la zona del epitelio, ¿ya? Y ella es la que va a tener este reconocimiento, ¿no? Esta inmunidad va a estar determinado por la inmunidad celular, ¿sí? Vean cómo ella le presenta al TCD4 y este va a empezar a formar o a producir las siguientes cepas, ¿no? Entre ellas tenemos la TH1, tenemos la TH2, TH17, y por ejemplo deben saber que la TH17 va a producir su interleuquina con el mismo número, ya la interleuquina 17, la interleuquina 26 que también está involucrada, y ya dijimos el factor de necrosis tumoral que va a producir los macrófagos, ya que en esta imagen no está representado, ahorita la vamos a ver. Miren, en esta imagen del libro de Robbins vemos un esquema donde está esta microbiota, ¿sí? Y que sus componentes que se presumiera que son las bacterias, no se sabe a qué reacciona el cuerpo, pero a algo reacciona, porque incluso en los pacientes que han sido sometidos a cirugías por esta patología, hacen resecciones ileales y hacen anastomosis ilio-ileal, y la zona de cicatrización ya no presenta por un tiempo reacción inflamatoria una vez que cicatriza, y cuando otra vez se restablece el tránsito intestinal, otra vez esas zonas pueden volver a presentar enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Hay algo en el lumen que genera esta reacción. Muy bien, acá vemos el linfocito T como célula principal. Miren cómo él va a activar la formación de los TH1, y las citoquinas más importantes en esta enfermedad son estas, ¿sí? El interferón gamma, que hace el llamado de los macrófagos, y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Que van a producir lisis de este tejido, ¿sí? Van a producir inflamación persistente, y obviamente al destruir la mucosa también va a haber mala absorción por parte de los nutrientes que normalmente deben ser absorbidos en la longitud de nuestro intestino, ¿sí? O sea, estos pacientes también tienen síndrome de mala absorción. La TH2 produce la interleuquina 13 y la TH17 dijimos la interleuquina 17. Entonces, el interferón gamma para los macrófagos, y entonces vemos que hay respuesta innata y la respuesta celular, ¿no? Y ellos desencadenan pues todo este círculo de inflamación que está muy bien explicado aquí. Vean cómo el factor de necrosis tumoral es importante, porque en el tratamiento incluso del Crohn dan medicamentos antifactor de necrosis tumoral para bloquear esta cascada que se desencadena en esta enfermedad, ¿sí? Se ha visto que los pacientes que en estudios en estudios de pacientes que tienen enfermedad de Crohn hay una expresión aumentada del RNA mensajero que va a producir el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Entonces estos factores de necrosis tumoral se unen pues aquí a la lámina a las células, y van a producir apoptosis. Hay mucha apoptosis gracias a la activación de caspasas. Entonces estas células del epitelio intestinal van a terminar desapareciendo, ¿sí? Vean, acá tenemos una imagen representativa macroscópica y una imagen representativa microscópica a poco aumento de cómo se ve la enfermedad de Crohn y cómo se ve la colitis ulcerativa, ambos con la fisiopatología que hemos explicado, pero
La diferencia es que en el Crohn está distribuido en todo el tracto. Miren, tiene colon, por ejemplo, acá en un ejemplo les están dando, tiene afectación en la válvula ileocecal, a nivel del ciego, hay afectación a nivel del colon descendente, recto, ano, por ejemplo, ¿sí? Y vean cómo, miren cómo estas lesiones que empiezan aquí en la zona de la mucosa intestinal van ingresando hasta llegar a la serosa y posteriormente hasta pueden producir perforaciones de las asas intestinales, ¿ya? Inflamación transmural, ulceraciones, fisuras, ¿ya? Fisuras. Muy bien. En cambio, los pacientes que tienen Crohn van a presentar úlceras nada más, ¿sí? No va a ser frecuente las ulceraciones, sino solamente las úlceras. Muy bien. Similitudes y diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Miren, ya dijimos que la colitis, bueno, eso no les dije. La colitis va a afectar predominantemente el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano, ¿sí? Por eso es que el sangrado rectal es más frecuente con pacientes con colitis ulcerosa, ¿sí? Las diarreas por mala absorción, que van a estar más centradas acá en el yeyuno, porque la colitis ulcerativa no afecta al intestino delgado, sino al Crohn, van a estar más predominantemente en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Los abscesos, sí, son más frecuentes en el Crohn porque hay más zonas donde puede producirse estos abscesos, ¿sí? Perforaciones intestinales, las colitis ulcerosas ligeramente un poco más, ¿no?, que la enfermedad de Crohn, y ya comprenderán que esta zona, que es la zona del sigmoides, tiene más predisposición al megacolon tóxico, ¿sí? Una distensión colónica intensa, inmensa, con un dolor abdominal y un balonamiento abdominal en el paciente intenso también, ¿sí? Las ulceraciones aftosas, miren, las úlceras son en el mismo porcentual que en ambas enfermedades, ¿sí? Muy bien. Hay enfermedades autoinmunitarias que están relacionadas a estas enfermedades. En un momento ya las vamos a mencionar, ¿sí? Muy bien. Otra cosa importante es de que las lesiones en el Crohn son como salteadas, parcheadas, ¿sí? En cambio, en la colitis es de forma continua, ¿sí? Muy bien. Afectación rectal casi en el 100% en los pacientes que tienen colitis ulcerativa, ¿sí? Recuerden que esta es la fila de colitis ulcerosa. Las úlceras, miren, esto es importante, estas son preguntas de exámenes o preguntas también para aprender a diferenciar ambas. Las úlceras en la enfermedad de la colitis ulcerosa suelen ser más superficiales, como vemos aquí, y son irregulares. Las úlceras son serpentiginosas en el Crohn. Afectación ileal, la afectación del ilion, que es esta zona de aquí que vemos, bueno, el ilion no es solo esto, es la parte final del ilion, pero la afectación del ilion es más frecuente con úlceras y fisuras en la enfermedad de Crohn, ¿ya? Muy bien. Vean, comparación de las características patológicas entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ya dijimos que la pared está mucho más engrosada en la enfermedad de Crohn. Eso es una característica anatomopatológica importante que la diferencia de la colitis, ¿sí? Eso también incluso lo pueden ver en las imágenes de resonancia magnética para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Estoy ante un paciente con Crohn o estoy con un paciente con colitis ulcerativa? La estenosis luminal es más frecuente en la enfermedad de Crohn. Hacen patrones, ya vamos a ver en empedrado, en los rayos X, ¿sí? La luz, si tú le pones un contraste de varios, vas a ver cómo se estrecha mucho la luz porque se ha engrosado la pared. Entonces, una cosa es consecuencia de la otra. Bueno, es más común en el Crohn la afectación del lado derecho, ¿no? En cambio, en la colitis ya hemos dicho que es descendente y sigmoides y recto, ¿no? Predominantemente. Las fisuras y las fístulas, ya les enseñé una imagen del Rubin hace un momento, donde es más común en las enfermedades de Crohn, ¿sí? Entonces, estas diferencias por la estructura patológica
es lo que ustedes deben aprender a memorizar como parte de su formación académica, ¿sí? Microscópicamente, vean ustedes, ya dijimos que la enfermedad de Crohn es transmural, llega a producir incluso hasta perforaciones intestinales como complicaciones, dentro de las varias complicaciones que tiene la enfermedad de Crohn, ¿sí? Las fisuras anales, ¿no?, son más frecuentes en la enfermedad de Crohn. Los granulomas, también lo mencioné en la imagen anterior, son más comunes en la enfermedad de Crohn. Muy bien, miren, esto es una zona, una mucosa intestinal normal, ¿sí? Y acá vemos las zonas, miren, estos secreciones blanquecinas que están dentro de la mucosa, zonas inflamatorias, ¿no? Y la disrupción del tejido normal. Y el engrosamiento que hay en esta zona, ¿no? Engrosamiento. Acá también les quieren mostrar una imagen donde se ve un ilion terminal con engrosamiento, ¿sí? Y en la figura B tienen un colon en empedrado. Este empedrado que ven aquí parece un empedrado. ¿Han visto algunas casas? Las hacen así como con piedras, ¿no? Como paredes de piedritas. Ese es un empedrado. Esto lo podemos ver también en los rayos X, ya que es parte de del engrosamiento y la inflamación que hay en esa zona. Miren esta imagen, ¿no?, de resonancia, donde vemos lo blanquito es el tránsito intestinal, y esta zona que se ve un poco más tiene menos, menos intensa, tiene hipointensidad. Esta es la pared engrosada del paciente con enfermedad de Crohn, ¿ya? Enfermedad de Crohn. Muy bien. Acá vemos el colon afectado por la enfermedad de Crohn, ¿sí?, en la figura A, que es esta de acá. Miren cómo ha perdido, este epitelio se ve que está normal. Hemos dicho que es en parches, no es continuo. Entonces acá vemos una zona donde hay una afectación de la mucosa, ¿sí?, y la submucosa. Y esto puede avanzar así hasta lo más profundo, hasta la capa serosa incluso, ¿ya? Muy bien. Acá vemos en esta zona de aquí, vean, dijimos que esta enfermedad está caracterizada también por granulomas, ¿sí? Granulomas en el epitelio, vean, ¿ya? Muy bien. Miren esta zona estenosada, ¿sí? El paciente le han hecho una radiografía. Miren, esta zona está normal, no está afectada, pero esta zona sí. Significa que esto blanco que ustedes están observando es el tránsito intestinal normal. Le han dado a tomar bario y le han hecho una placa de rayos X. Y vean cómo en la zona del ilion distal, ¿sí?, ilial, y esto ya está llegando hacia el colon ascendente, el lumen está totalmente disminuido, ¿sí? Eso es lo que les dije, ¿no? El engrosamiento, el empedrado disminuye el lumen intestinal, ¿ya? Muy bien, acá tenemos una imagen microscópica, ¿sí? Esto es del Robin de patología, ¿sí? Vean cómo se ve en esta zona, no sé si logran ver, pero esta zona debería estar llena de vellosidades intestinales, ¿no? Se ven bastantes zonas desorganizadas, y además acá en el B, esta zona de aquí que vemos un granuloma que está lleno de linfocitos TH1, ya hemos hablado, ¿no? Y macrófagos que están liberando las interleuquinas 23, el interferón gamma y todas esas. Y no caseificante significa que no se ha formado casio, todavía no hay absceso, no hay pus, pero no significa que no va a aparecer eventualmente, ¿sí? Muy bien. Acá vemos una colonoscopía, ven esta mucosa eritematosa con zonas blanquecinas, ¿sí?, que en un paciente con colitis ulcerosa es continua, ¿sí? Desde donde empieza hasta donde termina, toda esa zona de mucosa va a estar alterada, ¿sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Dice, comparación de las características patológicas de la enfermedad de Crohn. Ya hemos dicho, el engrosamiento de la pared es muy clásico en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Por eso produce una imagen en empedrado y una disminución del lumen intestinal. Estenosis luminal es bastante común en el Crohn. Fisuras y fístulas comunes en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Inflamación transmural con perforación en la enfermedad de Crohn, y todo casi siempre lo opuesto es en la colitis ulcerosa.
Complicaciones locales de la colitis ulcerosa. Vamos a ver. Así, al igual que la enfermedad de Crohn, no significa que una colitis no te pueda dar perforación. Los cuadros te indican qué es más frecuente en cada una, ¿sí? Ya dijimos que el megacolon tóxico, esto es propenso a romper, hay una disminución de la peristalsis, el colon se llena de aire y puede perforarse, ¿sí? Esto de aquí son otras de las complicaciones de la enfermedad ulcerativa, son los pólipos inflamatorios, ¿sí? Pólipos significa que el pólipo es un cambio del epitelio ya, y el pólipo puede avanzar a displasia y la displasia ya puede avanzar a cáncer. Es por eso que los pacientes que tienen colitis pueden estar predispuestos a formar cáncer de colon. Pueden dar hematoquesias, ¿sí? Hemorragia digestiva baja por ruptura de los vasos debido a la ulceración, ¿sí? Vean aquí, esta es una imagen del PORS, donde les explican que la colitis ulcerosa, ¿sí?, tiene una predisposición por afectar el recto, el hemicolon izquierdo de manera primordial, ya lo hemos dicho, ¿sí? Y que la hemorragia rectal es bastante común en ellos y demasiado rara en una enfermedad de Crohn, ¿sí? Y el desarrollo de cáncer es relativamente común para la colitis ulcerosa. Miren, estenosis es raro para la colitis, ¿sí? La colitis más es inflamación, úlcera, sangrado, cáncer, y las fístulas más bien y las estenosis van más para la enfermedad de Crohn. La diarrea es común en ambas, puesto que si no absorbes los nutrientes tanto en intestino delgado como en intestino grueso, vas a ir va a haber aumento del líquido luminal y vas a estar con diarrea. Esta es una imagen, sí, miren, enema opaco, este es otro tipo de, estos ya hace un momento les mostré cómo se veía los rayos X con un paciente diagnosticado de Crohn, y esto es un rayos X de un paciente diagnosticado con colitis ulcerosa, mostrando la imagen típica en botones de camisa, ¿ya? Y vean todas las, miren, estos son los botones de camisa, ¿sí? Esto de acá. Entonces vean cómo se ven pues las zonas, ¿no? Miren, esto es una zona, un tránsito normal, ¿no? Normal, y todas estas zonas ulceradas, todas estas zonas están ulceradas. Acá una fístula, miren, esto es una resonancia magnética, ¿no?, de una zona genital perineal, y acá estamos viendo cómo la comunicación entre la zona del esfínter anal, ¿no?, en su capa interna, y cómo drena hasta la piel, ¿ven? Muy bien. Esto es del Robin. Acá les explican nuevamente, les vuelven a insistir que deben conocer perfectamente las claras diferencias entre ambos, ¿sí? Aspecto de la pared es grueso, es engrosado, ¿sí? Mientras que la colitis es finita, ¿sí? Son úlceras de tipo superficiales, pero también se pueden perforar, ojo, ¿eh? La inflamación en este caso es transmural, esta está limitada a la mucosa, ¿sí? Veamos granulomas, dijimos que son importantes en la enfermedad de Crohn, dado a la microscopía que hemos mostrado. Las fístulas perineales, que son más, como esta de acá, que son más frecuentes en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Las recaídas son frecuentes en la enfermedad de Crohn, les expliqué que los operan, hacen las uniones ileales, un tiempo están bien, una vez que pasa la cicatrización y el tránsito sigue su rumbo normal, vuelven a producir otra vez este tipo de enfermedad, ¿sí? Y vean acá tenemos, miren cómo es que la fisiopatología te puede ayudar a entender qué tratamiento debes de crear. Por eso que el tratamiento para la enfermedad de Crohn es producir inmunosupresión en el paciente, ¿sí? Te dan metrotexate, te pueden dar, mira, anti-interleuquinas, ¿no? Porque hemos dicho que son las interleuquinas las que van a desencadenar esta enfermedad. Antifactor de necrosis tumoral, importante citoquina proinflamatoria. ¿Qué le dan a estos pacientes? Infliximab, adalimumab, certolizumab, etcétera. Sí, obviamente, si es que hay procesos infecciosos dentro del tratamiento, también están los antibióticos. Muy bien, segundo tema para el día de hoy, mala absorción. La mala absorción es una incapacidad. Nosotros tenemos
Sustratos que debemos adquirir de la dieta todos los días. Ya sabemos que son las grasas, las proteínas, los carbohidratos y las vitaminas, así como el agua también, ¿sí? Nuestro intestino delgado suele tener un promedio de 7 metros de longitud. A través de él es donde se va a producir todo este proceso de digestión, ¿sí? Muy bien, entonces la incapacidad para poder realizar reabsorción de calcio, reabsorción de hierro que se hace a nivel del duodeno, reabsorción del agua a nivel del yeyuno, ¿sí? Los hidratos de carbono que ya vienen como glúcidos para absorberse al torrente circulatorio, ¿no? hacia la circulación portal, ¿no? Las vitaminas que se van a absorber a nivel del ilion, las liposolubles A, D, E, K, el ácido fólico, la vitamina B6. Si yo tuviera un cáncer por aquí, no pudiera absorber, ¿no? En el ilion tendría quizás una hipovitaminosis, ¿no? Si es que yo tuviera un cáncer por esta o tuviera una patología intestinal, por ejemplo, un Crohn, ¿no? Un Crohn, por ejemplo. Entonces podría yo realizar un déficit de absorción de ácido fólico, ¿ya? Si tuviera un Crohn por esta zona, o imagínense ustedes una tuberculosis. La tuberculosis en el Perú es una causa de mala absorción. Nosotros no tenemos Crohn, esas son enfermedades de Europa, ¿sí? Nosotros no tenemos colitis ulcerativa, pues esos son de los Schneiders, de los españoles, pues, ¿no? Son bastante prevalentes en Alemania, en España, qué sé yo. Acá, nuestro Crohn es latente. Tiene la misma granulomas, caseificantes que producen obstrucción intestinal. Es como un Crohn, pero del Perú. ¿Está bien? Muy bien, eso tenemos nosotros. Pero la idea es la misma, ¿no? O sea, el síndrome de mala absorción puede ser producido por enfermedades autoinmunitarias, por un cáncer o por enfermedades infecciosas también, ¿sí? Bueno, y va a producir pues que lo que está aquí en el lumen intraintestinal tenga dificultad para ser transportado pues a la sangre, ¿no? Al líquido extracelular en el intravascular. Puede ser selectivo si es que solamente, por ejemplo, si tengo una TB solo en esta zona, tendré dificultad para reabsorber, pues, por ejemplo, la vitamina B12, ¿no? O las sales biliares para la reciclación de su formación otra vez, y con ello la reabsorción de grasas, ¿sí? Y si no tengo sales biliares, tendré dificultad para el transporte de los ácidos grasos, ¿no? Y las heces van a ser de tipo esteatorreicas, ¿no? Muy bien, puede afectar a todas las sustancias, como por ejemplo en un Crohn, ¿no? O puede ser selectiva dependiendo de la zona donde esté, ¿ya? Estas son las principales, de manera rápida, ¿no? Lo que absorbemos en cada nivel del intestino. Y la mayor porcentaje de agua definitivamente la absorbemos de nuestro colon ascendente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el Rubin? Hay malabsorciones específicas o aisladas como las que les acabo de mencionar, la vitamina B12, que nos va a dar una enfermedad que es la anemia perniciosa, ¿sí? Deficiencias de disacaridasas y la insuficiencia de vitamina B12, ¿sí? Tenemos las malas absorciones generalizadas, ¿sí? Cuando se alteran cuando se alteran varias o todas las clases de nutrientes, ¿sí? En adultos se presenta, obviamente, que estos pacientes que ya van a tener una mala absorción generalizada ya van a tener síndrome consultivo, pérdida de peso, caquexia, ¿sí? Muy bien. Categorías, miren, las categorías que tienen que las menciona el Rubin y también el Robin son estas de aquí: la digestión intraluminal inapropiada, trastorno del transporte transepitelial y la obstrucción linfática. Si tenemos pues una obstrucción linfática por alguna enfermedad en esa zona, vamos a interferir con la digestión de los lípidos, ¿no? Porque gran parte de los líquidos se transportan en el quilo linfático, ¿sí? Y los lípidos no se van a poder absorber y van a quedarse pues en el lumen intestinal, ¿ya? Muy bien, trastornos transepiteliales, ¿sí? Lesiones de la mucosa, ahí está, la primera, enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca. Ambas son causas importantes de trastornos malabsortivos porque dañan al epitelio del intestino.
que está en contacto con todo el líquido y el lumen intestinal. Digestión intraluminal inapropiada. Bueno, imagínate que tu mucosa está bien, ella está sana, está perfecta, sus vellosidades son una preciosura, ¿no? Están ávidas de recibir la glucosa, los carbohidratos, pero tienes insuficiencia de enzimas que digieran, pues, ¿no? Porque para absorber los glúcidos tienen que pasar a monosacáridos, ¿no? Para que ingresen como monosacáridos en difusión, pero no pueden, pues, porque tienes una insuficiencia pancreática, no puedes absorber las proteínas. Entonces vas a entrar en un proceso de baja de peso, pues, porque no absorbes proteínas, carbohidratos. Enfermedad hepatobiliar, no hay bilis, pues, para absorber, ¿no? Las grasas, no hay albúmina, estás con desnutrición. Crecimiento bacteriano, esto mucho en los pacientes diabéticos. Crecimiento bacteriano, crece tantas las bacterias en esa zona que ya disminuye, pues, la digestión intraluminal, ¿ya? Esas son las 3 categorías. Muy bien. ¿Qué más? Miren, sitios y esto es del PORF de fisiopato. Sitios y elementos necesarios para la absorción de constituyentes. Entonces, este cuadro les va a enseñar a qué nivel van a ustedes a necesitar la absorción, por ejemplo, de la vitamina A en segmento del yeyuno proximal, ¿no? Cualquier enfermedad que dañe esta zona te va a dar déficit de vitamina A. ¿Cuál es la importancia de la vitamina A? ¿Qué forma ella? Porque eso es fisiología, ¿no? Ayuda a la formación de la rodopsina, que está ¿en dónde? En la retina de tu ojo. ¿Se acordaron ya de la rodopsina? Ajá, del retinol. Ella forma parte de ese ciclo fisiológico, ¿ya? Si tienes problemas en el duodeno o yeyuno, imagínate que tienes un cáncer duodenal. Tienes derecho a tener una anemia de qué tipo? Déficit de ácido fólico. Megaloblástica. Muy bien, Katherine. Ya sí, ¿sí? Esa es la secuencia de esta imagen, ¿sí? Muy bien, miren. Imaginemos que tenemos dificultad para la absorción de, miren, sales biliares. Las sales biliares nos ayudan a absorber las vitaminas liposolubles, que son el ADEC, ¿sí? El ADEC, y estas sales biliares disuelven, pues, ahí las cargan a las vitaminas, porque ellas son hidrofóbicas, ¿sí? Son hidrofóbicas. Muy bien. Y acá les mencionan, muy interesante este cuadro, muy bonito, muy enriquecedor, porque les dice que qué les produce cada uno. Miren, la vitamina A, ceguera nocturna. Ya entendemos por qué, ¿no? Y así, ¿no? Déficit de vitamina D, obviamente va a interferir con la formación de la estructura orgánica del hueso, ¿no? La parte de las trabéculas óseas, ¿no? Te va a predisponer a fracturas, ¿no? Etcétera. Y así, pueden ir ustedes leyendo con calma ya en casa. Muy bien. Entonces, los pacientes que no pueden absorber, vean, como no va a haber absorción de agua, como no va a haber absorción de agua y electrolitos, van a presentar diarrea. Por eso uno de los síntomas de la mala absorción es aumento en la frecuencia de las deposiciones, ¿sí? Muy bien. Puede haber contenido graso dentro de las heces. ¿Cuánto es eso? De 80 gramos a 100 gramos de grasa al día, ¿sí? La excreción, dice, en una dieta, una persona que consume una dieta entre 80 a 100 gramos, su excreción va a ser entre 7 a 9 gramos. No, perdón. Y si tú haces una deposición entre 7 gramos a 9 gramos, ya estamos hablando de heces esteatorreicas, malolientes, flotan. Normalmente las heces tienen que hundirse, pues eso es parte de semiología. Señor, ¿cómo ve sus heces? Huelen muy mal. Y además, doctor, flotan encima del inodoro, no se hunden. Normalmente la S hunde hasta el fondo, ¿no? Eso es una característica de las heces y puede ver incluso las gotitas de grasa ahí en sus heces, ¿ya? Muy bien. Entonces eso le dificulta la absorción de esas vitaminas, pues, ¿no? Muy bien. Seguimos. Otra cosa. La pérdida de grasa, mira, también te puede generar tendencia a la formación de quimosis y hemorragia y deficiencia de vitamina K. ¿Por qué? Porque la vitamina K es parte
de lo que es los factores de coagulación, ¿no? Entonces, un déficit de vitamina K te va a producir una deficiencia de coagulación. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas mencionados? Estos pacientes van a presentar diarrea, flatulencia, distensión abdominal con las comidas, dolor abdominal tipo cólico, ascitis, debilidad, desgaste muscular por pérdida de proteínas, por no absorción de proteínas. Pongámonos en el contexto de una insuficiencia pancreática, ¿no? Una insuficiencia pancreática. Un paciente alcohólico, por ejemplo, que tomó muchos años, ¿sí? Y produjo una pancreatitis crónica, que eventualmente lo lleva a un a una mala absorción. Desgaste muscular, pérdida ponderal, distensión abdominal y mucho consumo calórico porque no hay absorción de proteínas. En esta imagen del Rubin les muestran qué causa, mire, cómo a enfermedades de distintos índoles pueden causar estos síndromes malabsortivos, ¿ya? La enfermedad de Whipple, que ahora no la vamos a mencionar, para este síndrome malabsortivo vamos a mencionar solamente al sprue celíaco, ¿ya? Al sprue celíaco, porque hay muchas enfermedades. Acá está el sprue, vean la característica del sprue, la pérdida de las vellosidades, ¿sí? Pérdida por una enfermedad autoinmunitaria. Tenemos los linfomas asociados a mucosa, ¿sí? La esclerodermia con fibrosis predominante, ¿no? Y difícil tránsito. Este de aquí sería una transepitelial, ¿no es cierto? ¿Sí? Dentro de las categorías. Esta también, esta también. Muy bien. Si no hay bilis, ya sería una. ¿Cuál es la primera categoría? Digestión intraluminal inapropiada. Imagínate que tienes ahí un cálculo en el colédoco, un cáncer de colédoco, ¿no? Entonces, mala absorción, ¿sí? Lipasa, un problema pues en el páncreas, ¿no? Una obstrucción, acá un cálculo o un cáncer de cabeza de páncreas. Un cáncer de cabeza de páncreas te va a producir mala absorción, amiloidosis y etcétera, así como muchas enfermedades, ¿sí? Síntomas y signos de la mala absorción. Este cuadro es del libro de fisiopatología en el que les explican por qué le da diarrea, por qué hay pérdida de peso, ¿sí? Vamos a ver, la diarrea ya dijimos que hay una secreción aumentada y absorción disminuida de agua y electrolitos que principalmente se dan en el yeyuno, y en el colon ascendente. Un paciente con Crohn tiene diarreas, ¿ya? Un paciente con Crohn tiene diarreas. ¿Qué más? Porque tiene mucha inflamación de la zona del colon ascendente. Entonces, los linfocitos están ahí peleándose con no se sabe qué cosa que lo desencadenó, entonces no hay absorción de agua, pues, ¿no? Y el agua tiene que perderse a través de las heces, ¿ya? Muy bien. Hay pérdida de peso con hiperfagia, obviamente, no hay una mala absorción de proteínas, de grasas y de carbohidratos, ¿ya? Heces voluminosas y fétidas, ya dijimos, por la disminución de absorción de la grasa, ¿ya? Por ejemplo, dolor abdominal, estrechez en el intestino delgado, infiltración del páncreas, isquemia. Pueden llegar estos pacientes incluso a hacer isquemia de tipo intestinal. Glositis, ya se imaginarán que ya hemos estudiado los síntomas y los signos de la enfermedad de anemia megaloblástica, y ponían en sus fotitos ustedes una lengua roja, ¿se acuerdan? De papilada, ¿sí? Eso era la glositis, ¿ya? Muy bien. Miren, calambres también, ya pérdida excesiva de potasio. Muy bien. Defectos de la enfermedad malabsortiva y la diarrea. Vean, aquí yo solo voy a hablar de esta de acá, que es de la enfermedad celíaca, ¿ya? Porque miren todas las enfermedades que pueden... Una gastroenteritis vírica, por supuesto que sí. Los rotavirus en los niños son una causa importante de diarrea infecciosa. Los niños más hacen diarrea por rotavirus, es un ejemplo. En los adultos difícilmente, más es bacteriana, ¿ya? Entonces, estos generan inflamación, ¿no? en las vellosidades intestinales, ¿ya? Entonces, y esto de acá hace un transporte transepitelial positivo porque el virus está ahí en el epitelio, ¿sí? Y obviamente también dificulta pues la digestión y absorción de los nutrientes.
En la enfermedad celíaca hay una pérdida de las vellosidades, ¿ya? Con digestión terminal también afectada. La intraluminal no es el problema porque no hay problemas enzimáticos de la bilis ni del páncreas, etcétera, ¿ya? Muy bien. Miren, estos pacientes, hay una prueba del test de Chilling. Imaginemos que estamos en un trastorno malabsortivo a nivel del yeyuno terminal, ¿sí? Del yeyuno terminal. Ahora, recuerdan que también había déficit de factor intrínseco en la anemia perniciosa, ¿no? Por un ataque autoinmunitario, ¿no? ¿De quién? De las células principales, ¿no? Porque ellas producen... A esta altura ya tienen que saber esas cosas, ¿ah? Pepsina y factor intrínseco, ¿ya? Este factor intrínseco es como el chaperón que lleva la vitamina B12 de la manito. Vamos, te llevo hasta el hilo terminal, ¿no? Y la suelta para que sea absorbida la vitamina B12. Pero en estos pacientes que tengan, ya tú tienes tu factor intrínseco todo muy bien, él lo lleva hasta el hilo terminal, pero cuando llega el hilo tienes Crohn o tienes tuberculosis, entonces tienes una mala absorción de vitamina B12. El paciente va a tener una anemia de tipo megaloblástica, ya lo hemos estudiado eso, con macrocitosis, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener causas, ¿no? Por ejemplo, ya dijimos, la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmunitaria sobre las células que producen el factor intrínseco, le puedes pedir, ¿sí? Yo le he puesto esto para que vean las causas nada más, ¿ya? No tanto para que hagan el diagnóstico. Los pacientes que tienen insuficiencia pancreática también, porque hay, por ejemplo, imagínate un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas. Hay dificultad de pasaje de la bilis hacia el duodeno, por ende dificultad de transporte también de la vitamina B12, que son hidrosolubles, ¿ya? Perdón, liposolubles. El sobrecrecimiento bacteriano a nivel ileal, como por ejemplo en los pacientes diabéticos. Un diabético puede tener anemia ferropénica o puede tener anemia megaloblástica, ¿ya? Cualquiera de las dos. Pero generalmente esto se da en diabéticos. Muy bien. Y así, ¿no? Acá vean, por ejemplo, ¿no? En qué zonas suelen absorberse los diferentes tipos de sustratos de la dieta diaria. Y quienes hacen esa digestión, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando que si tienes una insuficiencia pancreática, ¿sí? Vas a tener digestión a través de la lipasa gástrica y a través de sales biliares y de la lipasa pancreática, ¿sí? Que está en el duodeno. Todas ellas van a ayudar a la digestión de los triglicéridos, ¿sí? Entonces, un problema pancreático te produce déficit de digestión de grasas, ¿sí? Muy bien. Y así, etcétera, pueden revisarlos el resto, ¿ya? Muy bien. Acá la esteatorrea, dijimos que un gramaje entre 7 a 9 gramos te hace diagnóstico de esteatorrea, ¿ya? Entonces, acá para que vean causas de esteatorrea, ¿sí? Vean, acá tienen, por ejemplo, pacientes que tengan cirrosis hepática, por ejemplo, pueden ser falsos positivos. Pero lo importante de este cuadro que quería resaltar era que el sobrecrecimiento bacteriano es una causa también muy importante de esteatorrea, ¿sí? No es raro que un paciente diabético te diga, no sé por qué mis heces huelen mal o las veo distintas, raras, ¿no? Y esto es debido al aumento disminuye, pues en estos pacientes hay una disminución del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, esa disminución permite que haya una proliferación bacteriana mayor que en una persona no diabética, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces solo una enfermedad, que es la enfermedad celíaca, que es la que he elegido porque son temas que van a preguntarles seguramente en sus exámenes, ¿ya? Entonces vean, la enfermedad celíaca tiene una predisposición genética, se produce a través de la presencia de los alelos HLA-DQ2, ¿sí? Miren, el 90% de pacientes celíacos tienen la presencia del HLA-DQ2.
Entonces un intestino normal. ¿Han visto el rachi? La pancita, ¿no? Que van a comer y cuando lo abren muchos pelitos, ¿no? Muy bien, eso es lo que te comes, ¿ya? El intestino de la vaca. Muy bien. Entonces, imagínate que yo agarrara y cortara todos esos pelitos, ¿sí? Que tú ves. Y esos pelitos que tú ves, a su vez adentro tienen estas onditas, ¿sabes? Así, para aumentar la superficie de absorción, ¿no? Y yo los rapo todos y queda así. Entonces, eso es la enfermedad celíaca, ya grosso modo. Muy bien. Uy, disculpen, acá en esta diapositiva voy a corregirla, ya esto no debería estar acá. Bueno, si quieren lo leen. Era mi texto referencial. Entonces, vean, ya hemos dicho que está habiendo... Uy, ¿qué pasó acá? Está cargando. Hay una interacción, ¿sí? De los HL DQ2 y también del DQ8, pero en mayoría DQ2. ¿Y quiénes se activan? Miren ustedes aquí. Uy, no se ve mi puntero, ¿no? Ya, ahora sí se ve. Vemos a los linfocitos, otra vez nuestros linfocitos TCA4, activados gracias a quién? Otra vez a la célula presentadora de antígenos, pero ella va a reaccionar, ya no son genes, ni el tabaco, ni bacterias, sino que van a responder a antígenos de la dieta. Obviamente de la dieta de quién, del gluten, ¿sí? El gluten llega a través de las comidas como el trigo, el centeno y la avena, ¿no? Que se utilizan para la producción de muchas cosas, ¿no? Entre ellos el pan principalmente, ¿no? Muy bien. Este gluten es digerido en el lumen intestinal y formado a gliadina, ¿sí? Esta gliadina es la que va a ser reconocida por las células presentadoras de antígenos a través de factores genéticos que van a producir el HLA-DQ2, ¿sí? Ellos son los que desencadenan esta reacción. Y miren, se van a activar tanto los linfocitos T, o sea, la inmunidad celular, como la inmunidad humoral, con producción de inmunoglobulina de tipo... ¿Qué inmunoglobulina se produce en el intestino? Generalmente la tipo A, ¿ya? Muy bien, esto va a desencadenar pues una activación y miren aquí la imagen también esta es de la New England Journal of Medicine, pero en una versión en español, ¿no? Cómo es que las vellosidades se están deteriorando, ¿sí? Y vamos a ver más imágenes por aquí. Ay, disculpen, voy a corregir esto. Acá, esta imagen debería estar, disculpen. Les he traído artículos de revisión ultimillos. Ya vean. Miren, esta clasificación es una clasificación para el diagnóstico de visiones microscópicas de qué tan grave está esta enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces tenemos la clasificación de March. Esta clasificación se va a realizar a través de una biopsia, ¿sí? Intestinal. Ahí está la clasificación de March. Tenemos el March 1, 2 y 3. Vean, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. ¿Ya? Voy a poner mi puntero rojo. Entonces, actualmente, mire, este artículo es del año 2023. No sé si lo encuentres en los libros, pero este artículo es actualizado, ¿ya? Entonces tienes que... hay primero un aumento de linfocitos T, ¿no es cierto? Ya vimos, gracias a la gliadina. Ve, este es uno normal, preinflamatorio, y este ya es infiltrativo, tipo 1, ¿sí? Las vellosidades son normales, las criptas también son normales, y las células leucocitarias son menos de 40, aquí y en el resto todas son más de 40, ¿ya? Por campo. Vean cómo es que el índice entre la vellosidad y la cripta va de 3 a 1, donde la vellosidad es más larga y la cripta es más pequeñita, miren. En cambio aquí, en la última, la tipo C, donde ya hay atrofia de la vellosidad, no hay nada de vellosidades, se ha perdido, la cripta es más profunda que la zona de la vellosidad, ya la cripta. Muy bien. Entonces, eso es, ya, aumento de linfocitos intraepiteliales
hiperplasia, ¿sí? Las criptas se van a hiperplasiar. Hiperplasia, acá leemos hiperplasia, hiperplasia. Entonces, ¿cuál es el resumen de la clasificación de Marsh? Que dice que te hiperplasias y pierdes vellosidades. Muy bien. Vemos aquí que hay una reacción inmunogénica determinada, ya vimos, por los alelos HLA, DQ2. Solo voy a hacer DQ2, ¿ya? Por el DQ2. Vean cómo esto de aquí, los amarillitos, son las gliadinas que vienen transformadas de la digestión del gluten. Ingresan, son reconocidas por la célula presentadora de antígenos y se empiezan a activar tanto linfocitos T como linfocitos B. Esta es la gliadina desaminasa y va a haber una gran producción de inmunoglobulina de tipo A, ¿sí? También se produce la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina de todas las reacciones inflamatorias agudas, ¿ya? Y empiezan a existir entonces los anticuerpos antitransglutaminasa tipo A, ¿sí? Y estos anticuerpos son los que te ayudan a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Los anticuerpos antitransglutaminasas, altamente sensibles para esta enfermedad, ¿ya? Todo esto a qué conlleva, ya hemos dicho, a hiperplasia, ¿ya? Si yo te pongo en el examen hipertrofia, no marques que eso es verdadero, ¿ya? ¿Sí están entendiendo, no? Ya. Así son los exámenes en la vida real. No son difíciles, pero tienes que entender los términos, comprender cuál es la diferencia de una hiperplasia con una hipertrofia. En la hiperplasia se da el aumento del número de las células, mientras que en la hipertrofia se da el aumento del tamaño. El tamaño, ¿no? Entonces no es que acá crecen, sino que aumentan en tamaño, ¿ya? Muy bien, acá en esta imagen, vean, es lo mismo, les están recalcando los genes involucrados y el gluten, pues, y vean acá en esta imagen de la pérdida de las vellosidades o del borde en cepillo, ¿ya? Muy bien, esta imagen para ya que fijen, ¿no? Esta imagen ya no es de un artículo, sino es del mismo Robin de patología, vean. Hay un aumento de las células intraepiteliales linfocitarias que han sido llamadas gracias a este alelo, el DQ8, y ellas a su vez activando nuevamente, bueno, acá tenemos al interferón gamma, sí, que es el que va a llamar a otras células de linfocitos, ¿ya? Y vean cómo es que él va a producir los anticuerpos antigliadinas y antiendomicio también, ¿ya? Que son parte del diagnóstico laboratorial de esta enfermedad, ¿sí? Muy bien, entonces estas son las respuestas tisulares a ese nivel. El otro día vi un examen donde a mí me gusta mucho revisar exámenes porque me hace saber qué tanto he comprendido de lo que yo misma leí. Es una buena práctica, ¿sí? Para ustedes desde ahora, si yo fuera ustedes, bueno, eso es lo que yo hacía. Leo preguntas. Había una pregunta donde te ponían a un paciente que tenía una enfermedad de tipo alguien por aquí no me presentó una pregunta, ¿no? No, yo la he leído. Entonces era un paciente que tenía una dermatitis herpetiforme y te decía, menciona usted cuál de las siguientes enfermedades estaría relacionada. Y la clave era enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca, y te ponían otras cosas, cirrosis hepática, y cualquier tontería, diarrea crónica, cosas así, ¿no? Pero la clave era enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca está muy asociada a otras enfermedades autoinmunitarias. Sí, también no autoinmunitarias, pero generalmente la mayoría son autoinmunitarias. Ahí tienes la diabetes mellitus tipo 1, ya que ya la hemos estudiado, la tiroiditis autoinmunitaria, etcétera, etcétera. También está presente en los niños puede estar presente en los niños con síndrome de Down, ¿sí? Muy bien. Características histológicas, aquí podemos ver la principal, solamente lo he puesto para que leamos la primera, que es el sprue celíaco. Dice aquí, en el fisiopatología, aplanamiento de vellosidades, hiperplasia de criptas, linfocitos y células plasmáticas, obviamente ellas devenidas de los linfocitos B, aumentadas en la lámina propia, ¿ya? Modelo de distribución difuso en la parte proximal del yeyuno principalmente, yeyuno. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas de estos pacientes?
estos pacientes, en el paciente adulto, ¿no? Si eres alérgico al gluten, vas a tener, puedes tú ser asintomático, no tener ninguna molestia, ¿sí? Y de darte síntomas, te va a dar astenia, dolor abdominal, mucho meteorismo. Si es que después que comes siempre te llenas de gases, te sientes balonado, inflado, con flatulencia, ¿no? Sospecha de que puedes tener intolerancia al gluten, ya que lo que te están diciendo es que mayormente no te da nada. Y si te diera algo, ahí está, meteo. ¿Por qué viene a la consulta? Doctor, no sé por qué yo siempre me lleno de gases, todo el tiempo. ¿Será un sobrecrecimiento bacteriano? ¿Será un paciente diabético? ¿O será intolerante al gluten? ¿No? No es una enfermedad rara, más bien es común en la población, ¿ya? Anemia ferropénica, osteomalasa, etcétera, ¿ya? Muy bien, y ahí para que solamente vean cómo es que los anticuerpos estudiados se ven a través de la fisiopatología. Miren, las antigliadinas tienen una sensibilidad más baja que las antitransglutaminasas que mencionamos hace un momento. Le pides pues a tu paciente, ¿no? Muy bien. Ahí están otra vez las manifestaciones: dispepsia, distensión abdominal, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que no tuvieras las vellosidades para absorber los nutrientes? Obviamente vas a tener síndrome mal absortivo. A nivel duodenal, por ejemplo, te puede dar anemia ferropénica. A nivel del duodeno hemos dicho que se absorbe el calcio. Te va a dar o sea, si sospechas que tu paciente tiene una enfermedad celíaca, no solo le vas a pedir, por ejemplo, los anticuerpos. Oye, pídele un dosaje de calcio, señor, tómese electrolitos, pídele un hemograma en tu plan de trabajo, porque sabes que este paciente puede tener otros déficits, ¿no? Pídele un perfil lipídico también, perfil lipídico. Puede haber diarreas, teatorreas, entonces son síntomas mayores, un poco difícil, ¿ya? Y la tetania y calambres comprendemos que es por la pérdida de calcio, ¿no? Muy bien. Listo. Diarreas, es el penúltimo tema, ¿ya? Bien, esto lo he sacado del libro de del Robin, ya del Robin. Para el Robin dice que es un incremento en la masa, frecuencia o fluidez de las heces, normalmente más de 200 gramos al día. Yo no manejo ese concepto personalmente. Cuando un paciente me habla de diarrea, siempre yo lo tomo como el aumento en la frecuencia a lo que el paciente estaba acostumbrado. Por decir, si el paciente hace sus deposiciones una vez al día o 2 veces al día, entonces el paciente me refiere de que está yendo 3, 4, 5 veces al día, ¿no? Pero ya un concepto más científico es más de 200 gramos al día. No habría que ver cómo se va a cuantificar esos 200 gramos al día, ¿no? En los casos graves el volumen de heces puede superar 14 litros al día. Y si no se reponen, por ejemplo, imagínate un cólera, ¿no? El cólera, muy bien, es una diarrea, ¿no? La diarrea dolorosa sanguinolenta, por ejemplo, por enfermedades infecciosas como la shigella, por ejemplo, ¿no? Raramente la Escherichia coli. Y con volumen pequeño se conoce como las disenterías. Las disenterías son diarreas sanguinolentas, pues se veía mucho antes. La diarrea tienes 4 categorías: la secretora, la osmótica, la de mala absorción y la exudativa. La exudativa ya puedes imaginarte que la vamos a encontrar en las enfermedades inflamatorias intestinales, que además también pueden producir lesión vascular con diarreas sanguinolentas como la colitis ulcerativa, ¿ya? Muy bien. Las diarreas con mala absorción ya las acabo de mencionar, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, el sprue celíaco, etcétera, etcétera. Las diarreas osmóticas, estas de aquí son preferentemente producidas por el déficit de lactasa, ¿ya? Si no tienes lactasa, entonces la lactasa la produce el epitelio siempre y cuando tú estás tomando la leche continuamente. Pero si tú dejas de tomar leche por un tiempo, el enterocito ya no lo produce, y al no producirlo, entonces cuando la leche llega a tu intestino no puede ser lisada en galactosa y glucosa y se queda como lactosa, y esa lactosa genera un peso osmótico en el agua,
Y al tener ese peso osmótico en el lumen intestinal, hace que el intestino excrete agua hacia el lumen y eso produce la diarrea, además de, ¿no?, de gases y cólicos, ¿no? Muy bien, ejercida por solutos luminales no absorbidos, ¿ya? Muy bien, y las diarreas secretoras con heces isotónicas y persistentes persisten durante el desayuno. Diarrea aguda, ¿qué es la diarrea aguda? Presenta una duración inferior a 15 días, o sea, una diarrea te puede durar 10 días, sí, y sigue siendo aguda, ¿sí? Normalmente o generalmente las diarreas duran entre 48 a 72 horas y luego se autolimitan solas, ya eso es en la mayoría de personas. Pero si el paciente te dice que ya tiene 10 días, pues sigue siendo una diarrea aguda, ¿ya? Generalmente estas diarreas agudas son de tipo infecciosas, como dice ahí bien dicho, autolimitadas, ¿sí? Y casi nunca vas a saber quién lo causó, eso es muy cierto. Son por vía fecal oral, ¿ya? O ingesta de agua contaminadas. Muy bien. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen la diarrea del viajero, ¿sí? Pacientes que vienen de otros países y comen, se exponen a nuestros gérmenes y generan, pues eso es por Escherichia coli, ¿ya? Laxantes son causas de diarrea aguda, pues, ¿no? Antibióticos también, los antibióticos pueden dar diarrea, ¿ya? Muy bien. Causas de diarrea aguda, ya vimos, infecciosas, productoras de toxina, la Escherichia coli enterotoxigénica, son diarreas del viajero, invasión de la mucosa, salmonela, shigella, que son las diarreas disentéricas, ¿ya? Alimentos, fármacos, colitis isquémicas, por ejemplo, una trombosis, ¿no?, de la arteria mesentérica. Radioterapia, pacientes que estén sometidos a cáncer de colon y que estén haciendo radioterapia, también va a producir diarrea aguda. Muy bien. Esto es importante, vean, lo van a ver mucho en los hospitales ya cuando hagan su internado. Tienes la infección por Clostridium difficile, ¿ya? Esta bacteria es la principal causa de diarrea en el hospital. Todos los pacientes que son hospitalizados, bueno, no todos, pero gran mayoría te van a referir a las enfermeras. Doctora, el paciente ha empezado con unas diarreas terribles, están molestas las enfermeras porque los tienen que cambiar acá, lo bañan, ellas están acostumbradas a bañar al paciente a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y se van a hacer sus cosas, pero lo tienen que estar cambia cada rato porque está con la diarrea, ¿sí? Es porque arrasamos con la flora bacteriana debido a la antibiótico-terapia y él puede proliferar y producir diarreas de tipo agudas, ¿ya? Es el uso de cualquier antibiótico por vía oral o parenteral. Muy bien. Tenemos además también las diarreas de tipo inflamatoria y las de no inflamatorias. Miren, las diarreas de tipo inflamatoria, ¿sí?, generalmente se dan a localizar en el colon, ¿sí? Vean, por ejemplo, la enfermedad, la colitis ulcerosa, por ejemplo, va a tener moco, que es moco pegajoso que sale con las heces, y sangre puede haber contenido. En cambio, la no inflamatoria, por ejemplo, una diarrea infecciosa es acuosa, ¿no? Te vas al baño y es agua pura lo que va a salir, ¿sí? Y generalmente esta viene desde el yeyuno, desde el íleo, ¿sí? Ahí está la bacteria, la Escherichia coli, ¿no? Y te va a dar una diarrea de tipo acuosa, ¿ya? Y recuerden que las disenterías van generalmente con tenesmo rectal. Van al baño, señor, siente que terminó de hacer su deposición, no, me falta y tengo que ir otra vez. Y siento que hago y me falta y tengo que ir otra vez, ¿sí? Esas van con diarreas disentéricas o colitis o enfermedad inflamatoria intestinal. Muy bien, diarrea crónica. La diarrea crónica es la que va a durar más de 4 semanas, ¿sí? Hay muchas causas que van a causar pues una diarrea crónica, ¿sí? Miren, acá tienen causas de diarrea crónica inflamatoria, diarrea acuosa, ¿sí? Pero estas son crónicas. Imagínate que todo el tiempo te gusta tomar leche, te encanta y lo sigues tomando y pues obviamente durante mucho tiempo siempre vas a persistir con los cuadros de diarrea. Son osmóticas, ya hemos explicado por qué. Mala absorción de carbohidratos a través de enfermedades como el estrés celíaco, por ejemplo, secretoras, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis, laxantes, etc. Diarrea crónica con esteatorrea, miren, síndromes mal absortivos, celia,
celiaquía. Ya hemos explicado que en la celiaquía hay mala absorción por pérdida de las vellosidades, ¿ya? La diarrea crónica también se puede distinguir no solamente de esta forma, sino tenemos esta que la menciona el Rubin, ¿ya? Diarrea crónica y diarrea funcional. Perdón, orgánica. La orgánica presenta síntomas de alarma, ¿sí? Y una analítica general que hay una causa, o sea, logras encontrar la causa de la diarrea, ¿sí? Se puede presentar en enfermedades intestinales o propias del intestino, como por ejemplo una enfermedad, un esprue celíaco, una enfermedad, un Crohn, ¿no? Y van a asociarse a mala absorción, ¿ya? Pueden ocasionar cuadro grave de con necesidad de colectomía. Listo. La diarrea funcional es la que es por falta de infecciosas, por ejemplo, ¿no? No se asocia a mala absorción ni enfermedades graves y tienen como trascendencia la molestia que la diarrea ocasiona a los pacientes. Perdón, acá hablé mal porque la funcional no es, la infecciosa es aguda, ¿ya? Acá es el síndrome de intestino irritable, que es otro capítulo que no vamos a mencionar ahora en esta clase. Miren, las diarreas de más de 4 semanas. Les he puesto este cuadro para que vean todas las causas que podrían causar una diarrea crónica, ¿sí? Vean, ya dijimos que la enfermedad inflamatoria intestinal puede cursar con sangre y moco en las heces. Una neoplasia de colon, un cáncer de colon también puede cursar con diarrea, ¿sí? Son causas de tipo orgánicas, ¿no? Esas son orgánicas, ¿ya? Diarreas crónicas infecciosas sí puede haber, ¿saben? En el contexto de un paciente con VIH, por ejemplo, ¿sí? Un paciente con VIH puede tener diarreas de más de 4 semanas, ¿ya? Después también tienen, por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia pancreática va a producir diarreas de tipo crónicas, probablemente va a tener esteatorrea, va a tener pérdida de hidratos de carbono o pacientes que son sometidos a radiología con lesión de la mucosa intestinal. Muy bien, hay diferencias entre una diarrea osmótica y una diarrea de tipo secretora. Miren, la secretora con amplios volúmenes de pérdida de líquido, ¿sí? Con deshidrataciones severas que te pueden llevar al shock hipovolémico y la muerte, ¿sí? Pongamos un ejemplo, la chericha, el cólera, ¿no? El cólera, por ejemplo, con su toxina. Entonces, esta toxina que hace que propensa a que las células excreten agua lumen, ¿no? La secreción supera a la absorción, ¿sí? La mucosa intestinal. Y en la osmótica, por ejemplo, en esta, pues, no es, vamos a poner un ejemplo, la déficit de lactasa, ¿sí? Déficit de lactasa. La mucosa intestinal, estas son funcionales, pero agudas, ¿no? Funcionales pueden ser agudas, no orgánicas. Volumen fecal no es tanto, obviamente el paciente que tiene una enfermedad del cólera no va a irse al shock. En cambio, estos pacientes pueden simplemente tener muchas deposiciones, pero hacer sus actividades normales, ¿sí? Miren, en este caso las secretoras son heces isotónicas. Isotónicas se refiere isotónicas al plasma sanguíneo, ¿sí? A la misma osmolaridad que el plasma, ¿sí? En cambio, estas de aquí son hipertónicas, por eso es que jalan agua al lumen intestinal, ¿ya? Jalan agua al lumen intestinal. Relación con el ayuno, estas de aquí, esas son acepciones bastante antiguas en la semiología de las diarreas, ¿no? Se les preguntaba a los pacientes, ¿usted cuando come cede? Entonces, cuando comes, estas diarreas disminuyen, pero la secretora, dado a la toxina, comes o no comes igual. O sea, si dejas de comer la lactosa, ¿no? Dejas de tomar la lactosa o esa sustancia que te produce la diarrea, cede. Pero en cambio el otro, dejes de tomar o comer, la diarrea persiste, ¿ya? Y aquí también el libro de fisiopatología les menciona la misma clasificación de diarreas, osmóticas, secretoras y exudatorias, ¿ya? Y bueno, también les menciona una nueva, por eso la puse, trastornos de la motilidad.
ya que los pacientes con diabetes mellitus presentan neuropatía periférica con posible daño de los plexos mientéricos de agua. ¿Ya? Muy bien, indicios para el diagnóstico de diarrea. Acá lo que les quieren dar a entender es de que hay enfermedades sistémicas que pueden producir diarrea, ¿sí? Y solo voy a mencionar la primera para que entiendan la idea. Hemos dicho que la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y son enfermedades autoinmunitarias que pueden ir anexadas también a otras enfermedades autoinmunitarias como la artritis. Entonces, si tienes un paciente que tiene artritis y tiene diarrea, descarta que no tenga una colitis o una enfermedad de Crohn, por dar un ejemplo, ¿sí? Muy bien. Acá vemos causas más probables de diarrea del libro de fisiopatología, ¿sí? Mira, diarreas en pacientes con SIDA, fue lo que te comenté, ¿sí? Diarreas crónicas. Mira las infecciones que les da a los pacientes con SIDA. Amebiasis, giardiasis, ¿no? Gonorrea rectal, mira. ¿Sí? Muy bien. Las diarreas agudas te pueden dar por medicamentos, por fármacos. La diarrea del viajero, muy común, producida por Escherichia coli, ¿sí? Pues no te ha pasado que viene tu amigo de otro país y te dice, me han dado una diarrea terrible. Entonces, o tú te vas a otro país y te da una diarrea, desde la diarrea del viajero, producida por Escherichia coli, ¿sí? Muy bien. Y bueno, diarreas crónicas, ya te imaginarás que lo va a dar pues ¿quién? Enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerosa, cáncer de colon, son enfermedades en largo plazo. Tercer y último tema para irnos a la casa, obesidad. Me ha encantado este tema, es muy interesante ya que la obesidad es una enfermedad, es una epidemia ya prácticamente en algunos países. Muy bien. Y justo, mira, ¿ves? Panorama general de la epidemia de obesidad. Epidemia. Vean. Entonces, en este artículo de este año, del año 2023, te hablan, ¿no? De que la Organización Mundial de la Salud ha reportado ya para el año 2016 más de 1 millón de personas que tienen obesidad. De un billón, ¿ya? Ya te imaginas cuántos ceros. 650 millones son adultos. Pero ¿sabes lo que más preocupa? Los niños. 39 millones de niños obesos. Ya lo has visto en el TikTok, ¿no? Chinitos, mexicanos, de donde sea. Y salen niños así es, como un mechelín. Obesos, ¿no? Obesos a tan corta edad, ¿no? Muy bien, hay un exceso pues de ingreso de alimentos o como la serie, y ahí se acordará la alumna Bastidas, te saludo, Kilos Mortales, ¿han visto Kilos Mortales, no? Muy bien, entonces la obesidad, ¿cómo puede llegar a ser tan incapacitante? Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos obviamente que la obesidad es con un índice de masa corporal más de 30, ¿no? De más de 30 kilos por tu altura, ¿no? Al cuadrado. Muy bien, entonces vean, la grasa abdominal se va a acumular y esto va a producir una, ¿qué dice ahí? Dice hipertrofia, ya una hipertrofia. Después de eso, esta hipertrofia va a producir unos factores proinflamatorios, ¿sí? Vamos a ver que las adipoquinas y los van a ser lipotóxicas, ¿ya? Tenemos que esto va a producir trastornos de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Miren, non-alcoholic fatty liver, o sea, hígado graso no alcohólico o estatosis hepática no alcohólica, y también te predispone al aumento de cáncer, ¿ya? Un momento, por favor. Ya, vean. Exceso de grasa almacenada en el tejido adiposo, ¿sí? No siempre es el exceso de peso en un exceso de grasa. Claro, puedes estar aumentado de peso, pero no tener exceso de grasa, porque puedes tener masa magra, ¿no es cierto? Bueno, la obesidad es un exceso de grasa almacenada. Mira todas las patologías que van a estar
relacionadas, tienes aterosclerosis, alteraciones metabólicas, ya sabemos que te va a producir resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, te predispone, dijimos, el aumento de litos. La obesidad es una causa de colelitiasis, ¿sí? Estos pacientes, debido a factores fisiopatológicos, van a producir osteoporosis, pero también producen artrosis, generalmente de las rodillas, ¿ya? Van a tener estenosis hepática no alcohólica, ¿sí? En las mujeres van a tener cálculos vesiculares. En el hombre les predispone a cáncer rectal y a cáncer de próstata, o sea, tienen mayor riesgo de producir cánceres, que es lo que decía este artículo, ¿ya? Muy bien. Veamos, en este artículo también, para seguir reforzando esta información, dice que los pacientes que tienen obesidad, o sea, en los estudios que se han hecho, tienen, el odds ratio es, ¿no? ¿Qué tanta riesgo más tienes de producir una enfermedad, ¿no? Entonces, tienen más riesgo de producir diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, artritis, ¿no? Y una mala salud. Por eso es que los pacientes obesos que están hospitalizados, de por sí son pacientes enfermos, ¿no? Que ya llegan con otra enfermedad. Estos pacientes, para los que tienen un índice de masa corporal de 40 a más, o sea, los obesos mórbidos, ¿ya? Pero los obesos de por sí también. Muy bien, obesidad, clasificación sobre su etiología. Tenemos la primaria y la secundaria. La secundaria es debido, pues, a que no es que tú quieras ser obeso. El Cushing, ya sabemos, tiene una redistribución de la grasa corporal a nivel central, ¿no? Pues eso es una causa. Y secundaria, comes demasiado, tienes factores genéticos, ¿sí? Y todo eso. Muy bien. Entonces, sigamos. Y factores genéticos. Aquí, estas son la primaria y la secundaria. Miren, hay factores genéticos que van a ser heredados entre el 40 al 70% de las personas y son herencias poligénicas. Muy bien, hay 11 formas de obesidad genética, ¿ya? O sea, ¿qué te quiere decir en esta parte? De que, bueno, si tus familiares, tíos, abuelos, padres, son obesos, tienes cierta, entre el 40 al 70%, ¿ya? De que puedas producir obesidad. Muy bien, la regulación. Para entender un poco la obesidad necesitamos saber la fisiología normal, ¿no? Entre el cerebro y los distintos órganos al momento de comer, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso central, recordemos que allí tenemos nuestro centro llamado, dentro del diencéfalo tenemos una estructura llamada el hipotálamo, que ya hemos aprendido que sirve para regular las hormonas liberadoras para la hipófisis, por ejemplo. El hipotálamo también es el centro regulador de la temperatura, pero también el núcleo arcuato de nuestro hipotálamo tenemos allí el neuropéptido. Es un péptido, unos aminoácidos unidos que se llama el neuropéptido Y, y este neuropéptido Y, que lo vemos representado, bueno, acá no se ve, pero esto es el hipotálamo, ya esta partecita que vemos aquí. Este es el tálamo y acá vemos el hipotálamo. Muy bien, el hipotálamo en su núcleo arcuato está producido, no, el hipotálamo produce el neuropéptido Y, ¿sí? Este va a aumentar y va a llevar a un aumento de la sensación de hambre. Entonces, si aumenta tu neuropéptido Y, entonces vas a tener más hambre. Por ejemplo, imagínate, si no tuviéramos esto, no tendrías el impulso de comer, ¿no? Y si no has comido 3 días, ¿tienes hambre? No, estoy tranquilo. Te morirías, pues, ¿no? Entonces ahí aumenta la sensación de hambre y con ello la hiperfagia. Claro, eso es un estado fisiológico, pero ya en el obeso está aumentado de por sí. Haya comido o no haya comido, él está con el neuropéptido Y ahí elevado, ¿sí? Muy bien, la grelina. La grelina va a ser secretada, por eso dice regulación central y periférica, ¿ya? La grelina ya está secretada a través del estómago, ¿sí? Y esta grelina, que es un péptido también, pero ya a nivel gástrico, va a estimular el apetito. Entonces, al igual que este neuropéptido Y, va a estar aumentado, pues, en las personas en las personas obesas, ¿no? Muy bien. Entonces, esta se produce por pulsos. El estómago está vacío, pasan horas después de que has comido y se eleva en sangre
para ir hacia el cerebro a decirle, oye, como que ten sensación de hambre, ¿sí? Y también estimula el neuropéptido Y. La leptina, acá estamos en la leptina en nuestro tejido graso, ¿sí? Y también la distensión abdominal reducida, por ejemplo, va a ser un estimulante para el cerebro para decirle de que tiene que comer, o sea, la motilidad y la distensión también es un estimulante periférico. La leptina que se va a producir a nivel del tejido graso, ¿sí? Él va a actuar como señal de reserva energética. Y cuando tú tienes una buena reserva energética, va a decir, bueno, estamos bien, no hay que comer más, pero esta leptina va a estar alterada en los pacientes obesos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? La adiponectina. Esta adiponectina, miren todas las funciones que tiene a nivel, que estos estudios son últimos, ya no tienen muchos años de haberse descubierto dentro del estudio de la obesidad, ya que como comprenderán, al ser una epidemia es necesario estudiarla, ¿no? Muy bien, porque de ello devienen los tratamientos actuales, las pastillas que dan para bloquear estos estimulantes del hambre, ¿no? Como el Orlistat, ya estudiarán más adelante el tratamiento, seguramente cuando lleven endocrinología, ¿ya? La adiponectina estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce, mira, los triglicéridos en sangre y aumenta la sensibilidad de la insulina. Importante es la adiponectina producida por nuestro tejido graso. Entonces, cuando tú comes algo, la adiponectina le va a decir al páncreas que la insulina debe actuar para el ingreso del azúcar ¿en dónde? En el hígado y en el músculo. Pero si esta adiponectina no funciona bien, entonces la insulina no va a haber una resistencia, pues, ¿no? Muy bien. Además también miren lo importante de esta adiponectina, que eso sí me pareció algo muy, muy innovador para mí. No sé si para ustedes, pero para mí sí. La adiponectina inhibe las fases iniciales de la aterosclerosis. ¿Te acuerdas cuando estudiamos hipertensión arterial? De que el inicio de todo era la lesión del endotelio y que al lesionarse el endotelio ingresaban, ¿no?, las células, las células LDL, por ejemplo, y luego venía la célula, el macrófago, que se convertía en célula espumosa, ¿no? Estas adiponectinas son buenas, porque si pasa eso en tus vasos sanguíneos, ellas viajan por la sangre, ¿sí? Inhiben las fases iniciales de la aterosclerosis, o sea que un obeso que está mal con la adiponectina va a producir aterosclerosis y le va a dar infarto de corazón o cerebral o falla renal, ¿sí? ¿Entendido, no? Muy bien. Expresión de las moléculas de adhesión, la transformación, evita todo esto, mira, macrófagos, células espumosas, evita la necrosis tumor, el factor de necrosis. Y recuerdan que cuando había esta placa teromatosa, las células musculares lisas migraban hacia arriba y pasaban a la lámina, ya todo eso lo inhibe la adiponectina, o sea, ella es buena para nosotros, ¿ya? Entonces este es el ciclo que va a pasar en los obesos: resistencia a la insulina, acumulación más de lípidos, ¿sí? Va a haber las adipoquinas, ¿sí? Ya vamos a ver las adipoquinas como parte de esto. Estas adipoquinas que las hemos mencionado desde el comienzo, ¿sí? Estas adipoquinas son las que van a producir una respuesta inflamatoria, ¿sí? Que va a devenir en la infiltración de neutrófilos y leucocitos en el tejido graso, ¿sí? Y estos cambios, todo va a haber un cambio local y sistémico, inflamación persistente, resistencia a la insulina, y sigue el círculo vicioso porque la persona a veces sigue comiendo y sigue acumulando grasa, etcétera, etcétera. Muy bien, miren todas las enfermedades, todas las comorbilidades que van a acompañar a una persona obesa, ¿sí? Obesa. Hay un aumento de la adiposidad, va a haber activación del sistema simpático, va a haber enfermedades crónicas, cáncer, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares. Miren, ¿qué enfermedades mecánicas van a presentar? Reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las fisiopatologías del reflujo gastroesofágico era la presión abdominal, ¿no es cierto? Entonces va a tener ERGE, y el ERGE en largo plazo, ¿qué te condiciona a? Cáncer de metaplasia, ¿no es cierto? Cáncer de esófago. Muy bien.
Además pueden presentar, por ejemplo, voy a mencionar solamente algunos, hay un incremento del sistema nervioso simpático, por ende van a tener hipertensión arterial. Obviamente que esto, hipertensión, causa daño del endotelio y también causa ateroesclerosis, ¿ya? Y eso, obviamente, enfermedades cardiovasculares predominantemente, porque recuerden que las coronarias son arterias que salen y nacen de la aorta ascendente y son zonas de flujo turbulento, ¿no? Sí, porque hace curva la sangre, ¿no? No es un flujo laminar. Hemos entendido que el flujo laminar no es aterotrombótico, pero el flujo turbulento sí. Entonces, de por sí el flujo hacia mi coronaria ya es turbulento. Y si a eso le sumo lesión con célula espumosa, con células de los músculos, eso va a producir una placa ateromatosa y esa misma placa genera flujo turbulento. Además que la coronaria de por sí ya tiene flujo turbulento, entonces es un doble flujo turbulento, por eso es que hay enfermedad cardiovascular, ¿ya? Va a haber alteración hormonal y las adipoquinas que son proinflamatorias y ellas van a producir resistencia a la insulina, ¿ya? Además también esta inflamación generalizada que se produce predispone al paciente a cánceres, ya dijimos de próstata, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Aquí en este artículo de revisión que encontré porque la información sobre obesidad en los libros era muy pobre, ¿sí? Entonces mejor vemos artículos de revisión actualizados. Entonces, sobre la fisiopatología y la clasificación, miren, encontré esto de aquí que me gustó, que era el riesgo de cáncer en el obeso, ¿sí? En este estudio han hecho un riesgo, un cuadro para que ustedes vean qué es lo más frecuente que puede haber. Ya dijimos, miren, cáncer de esófago, ya entendemos fisiopatológicamente por qué. Cáncer gástrico, pues sí tienen el enlentecimiento del vaciamiento gástrico estos pacientes, ¿ya? Porque la motilidad gástrica está más determinada por el sistema nervioso parasimpático. Pueden hacer cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, ¿sí? Cáncer ductal extrapancreático, o sea, cáncer de, no sé, de colédoco, por ejemplo. Cáncer colorectal, en las mujeres cáncer endometrial y en las mujeres cáncer de mama. Ya mira cuántas veces, 4, casi 5 veces tienen más riesgo que una persona no obesa. Cáncer, mira, de endometrio, las obesas. Por eso es que cuando ustedes vean, cuando lleven ginecología, yo recuerdo mucho eso, de que siempre que te esquematizaban a una paciente con cáncer de endometrio, dibujaban a una señora gorda, monja. O sea, nunca ha tenido hijos y es obesa. Porque la obesa y la que nunca tuvo hijos estuvo más expuesta al estrógeno que la que estuvo embarazada con muchos hijos, porque tuvo descansos el endometrio de no formar la capa endometrial, ¿no? Y se dibujaba a la mujer con cáncer de cuello uterino, más bien a una mujer muy delgada, que era como muy de la vida fácil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que tenía muchos hijos, algo así. Entonces, las gorditas tienen predisposición a cáncer de endometrio. Muy bien. Por no decir otra cosa, chicos. Muy bien. Entonces, acá tenemos otro artículo actualizado del 2023 también, donde les están enseñando cómo esta acumulación de grasa activa las adipoquinas, genera un ambiente proinflamatorio generalizado, factores mitogenéticos que predisponen a los cánceres de los que ya hemos hablado, ¿sí? Aumento de las interleuquinas y resistencia a la insulina, mira, la resistencia a la leptina, ya, la leptina de la que hemos hablado, ¿sí? Entonces, la leptina está muy elevada, pero no funciona, pues, ¿no? Muy bien, cánceres malignos, cardiovascular diseases, diabetes mellitus y esteatosis hepática no alcohólica. He visto pacientes que han sido programados para trasplante de hígado por esteatosis hepática no alcohólica, pero esa esteatosis hepática alcohólica les llevó a cáncer de hígado, ¿sí? Muy bien, pero en estadios iniciales, pues, ¿no? Mecanismos celulares que vinculan a la obesidad y el cáncer. Miren, esto es lo que se propone en cuanto al cáncer y la obesidad, ¿sí? Entonces, el aumento desproporcionado, la hipertrofia de tejido graso, ¿no?
genera un exceso de grasa y las adipoquinas, ¿sí? Y esto también genera las secroadipoquinas como la lectina, la insulina, y estos activan estas vías de RAS de acá, ¿sí? Estas vías de RAS van a generar también resistencia a la insulina. Acá vemos a la adiponectina, aumento de la insulina por resistencia a la insulina, ¿sí? El tejido adiposo por sí produce sus propias citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Y todos estos cambios promueven la proliferación y diferenciación de células cancerosas y apoptosis celular en el órgano en donde estén. Obesidad en la promoción de enfermedades cardiovasculares. Miren, hay hipertrofia y remodelación del ventrículo izquierdo. Miren, la grasa se acumula a nivel de las vísceras. Hay una gran acumulación de grasas en lugares ectópicos, ¿no? Donde no deberíamos tener todo el corazón lleno de grasa alrededor. Hay hipertrofia y remodelación. Además, ¿qué hay? Estos adipoquinas y ácidos grasos activan a la actividad nerviosa simpática, ya hemos dicho, ¿no? Con hipertensión arterial. Estos pacientes son hipertensos, ¿ya? Y los triglicéridos que están en la grasa ectópica van a ser transportados por las LDLs que van a sufrir oxidación, y estas, pues, al haber hipertensión, daño del endotelio, células espumosas y la temprana formación de aterosclerosis. Muy bien, obesidad y resistencia a la insulina. Listo, acá tenemos a la insulina que va a producir la activación de la GLUT4 para el ingreso y difusión del azúcar, por ejemplo, en el músculo, por ejemplo, ¿no? Por hacer un ejemplo de reserva de azúcar. Pero estos ácidos grasos que están aquí, sí, van a producir citoquinas que van a promover la fosforilación de estos factores de tirosina, ¿sí? Y ellos van a producir una señal de no formación o de no reconocimiento, perdón, de este transportador hacia la glucosa, ¿ya? Muy bien, esas señalizaciones JNK, ¿sí?, que vienen derivadas de las citoquinas de la grasa, van a también terminar en el mismo efecto sobre la GLUT4, ¿ya? Muy bien. Obesidad y enfermedades hepáticas, ya dijimos que producen hígado graso, ¿sí? Y esto consecuentemente con la apoptosis de este estrés oxidativo de la grasa, ¿sí?, va a producir disfunción mitocondrial, y la disfunción mitocondrial termina en apoptosis. Todo ello, mira, todo lo que libera la grasa hacia la vía periférica, ¿ya? Uy, qué lástima, he cortado los nombrecitos, pero por aquí, estos son las citoquinas, pues, ¿no? Estos colorecitos son las citoquinas, ¿ya? Muy bien. Clasificación de la obesidad, ya para terminar. Tenemos la peso normal, que va con... Bueno, hay muchas clasificaciones actuales de la obesidad. Yo conocía dos, era esta y la obesidad en manzana, y la otra, las antropométricas, ¿no? Y la de pera, pero ahora hay otras nuevas, ¿ya? Las normales de 18 a 24, peso normopeso, un IMC, y ya tienes los grados, ¿no? Grado 1, 2, 3 y 4. Mira, yo conocí, acá esta es la cuarta o extrema, que es hasta 50 kilogramos por metro cuadrado. Tienes la de tipo androide y la de tipo ginecoide. La androide es la que estos hombres que pueden ser flacos de los brazos, pero tienen un abdomen prominente, los vemos caminar mucho en la calle todos los días de nuestros días, ¿ya? Sean observadores en la calle, vean a los varones con mala costumbre dietética, tienen siempre una barriga muy prominente, ya con el polo ahí todo apretado, ya. Más es en varones. Obesidad tipo ginecoide son las que, pues, suelen tener la zona de la cadera más amplia, ¿ya? Pero es de grasa, ¿no? Muy bien. El riesgo cardiovascular es mayor en la obesidad de tipo androide, ¿ya? Actualmente, más que el índice de cintura y cadera, se considera que el perímetro de la cintura es un buen marcador cardiovascular. Riesgo moderado, mídete ahora, te vas a tu casa y te mides, ¿ya? Más de 94 en hombres es moderado, y riesgo alto, más de 102 si eres varón. Y en mujeres eso. Muy bien. Miren esta clasificación, tienes la obesidad metabólicamente sano y la obesidad metabólicamente alterada, ¿sí? Entonces tienes una insulina, estos pacientes tienen insulina preservada, son normotensos, tienen
un perfil lipídico normal, son más jóvenes, suelen hacer actividad física. Lo que pasa es que hay personas que también genéticamente tienden a ser más gorditos, ¿no? Pero tienen una vida más sana. En cambio, este de acá suele ser con resistencia a la insulina, hipertensos, dislipidemia, suelen ser mayores, sedentarios, ¿no? Y una mala dieta nutricional y una buena dieta nutricional, ¿sí? Acá para que reconozcan quiénes conforman al síndrome metabólico, ¿sí? Los triglicéridos más de 150, háganse su perfil, ya les he dicho, háganse su perfil al año, a fin de año, sus padres también, y vean, ¿no? Consideren si es que tienen alteraciones de estos valores, ¿ya? Muy bien, esto es lo mismo, pero en español, ¿sí? El obeso metabólicamente sano y el obeso metabólicamente alterado, lo llaman en español, ¿sí? Hay lo mismo, individuo joven, mayor de edad, ¿no? Cosas que son fáciles para preguntar en un examen, ¿ya? Entonces vean cómo los genes, el exceso de ingesta, inactividad física te lleva a una obesidad metabólicamente alterada, o el unhealthy en inglés, ¿no? Muy bien, acumulación de grasa, esto adaptabilidad de los depósitos de grasa subcutáneo a la expansión del tejido adiposo, a hipertrofia en zonas abdominales, también en zonas ectópicas como el corazón, por ejemplo, ¿no? Se producen adipoquinas, ¿sí? Y si todo esto está, esta adaptabilidad de la grasa está disminuida, ahí está, justo lo que les depósito ectópico de la grasa, mira, ¿dónde se deposita? A nivel del hígado, a nivel del corazón, a nivel del epicardio, perivascular, ¿sí? Es que ya la grasa no tiene dónde guardarse más, ya no encuentra dónde empieza a poder colocarse dentro de estas zonas, ¿ya? Y ese es el metabólicamente anormal. Miren, este es el anormal, porque me interesa que ustedes fijen esto, ¿sí? Hay aumento de apoptosis del tejido graso y está inflamado, hay hipoxia, estrés oxidativo, fibrosis, necrosis, diabetógenos, ¿no? Como por ejemplo la hormona de crecimiento, el cortisol, etcétera, ¿no? Y aterogénicos y proinflamatorios, que lo hemos repetido, las adipoquinas. La obesidad central, ya dijimos que es con el perímetro abdominal amplio, ¿no? Tiene alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Miren, este es el obeso central y este es el androide, ¿no? Entonces vean cómo este tiene la insulina, resistencia a la insulina, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2. Este también podría ser catalogado como el sano, ¿no? Como el obeso metabólicamente sano. Muy bien, y la última, vean, esta es la obesidad sarcopénica. ¿La habían escuchado? ¿Saben que existe? La obesidad sarcopénica es una persona mayor ya que hace acúmulo de grasa abdominal y pérdida de masa muscular. Si tu papá o tu mamá comen mucho carbohidrato y de repente un día ya pierden mucha, o sea, es como que los brazos se vuelven muy delgados, ¿no? Y la zona abdominal persiste, ¿no? Entonces estos pacientes pierden masa magra, ¿ya? Este tipo de obesidad está relacionada con pueden hacer resistencia a la insulina y disfunción mitocondrial, aumento de las adipoquinas. Tienen alta causa de mortalidad cardiovascular, o sea, de repente un día llegas a tu casa y tu familiar le dio infarto al corazón y murió en el momento, ¿sí? Así de grave es esta enfermedad, ¿ya? O me parece que es la más severa de todas las obesidades, la sarcopénica, ¿ya? Muy bien, hay pérdida, hay disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, claro, porque el músculo, si hay resistencia a la insulina, ¿tú crees que el músculo puede guardar el glucógeno? No. Muy bien, y eso produce en la pobre célula muscular, está asfixiada, no puede generar ATP, ¿no es cierto? Muy bien, y eso la lleva a una respiración anaerobia, proinflamación y todo eso, ¿sí? Entonces, obesidad sarcopénica, ya miren. Están predispuestos a osteoporosis, se vuelven dependientes por las fracturas, muy frágiles y aumentos de riesgo de la mortalidad de tipo o cardiovascular. Muy bien, chicos, eso es todo. Gracias, adiós, cuídense. Muy bien. Ya, hijo, enséñame cómo voy a abordar esto. ¿Qué pongo? Detener la presión.